El Palacio Real de Madrid es la residencia oficial del Rey de España. No obstante, la familia real no habita en él, sino en el Palacio de la Zarzuela, por lo que es utilizado para ceremonias de Estado y actos solemnes. Con una extensión de 135.000 metros cuadrados y 3.418 habitaciones, casi el doble que el Palacio de Buckingham o el Palacio de Versalles, es el Palacio Real más grande de Europa Occidental y uno de los más grandes del mundo. Alberga un valioso patrimonio histórico-artístico, destacando el conjunto de instrumentos musicales conocido como los Stradivarius palatinos, y colecciones muy relevantes de otras disciplinas como pintura, escultura y tapicería. Las salas de Estado y las colecciones artísticas están abiertas a las visitas siempre que no haya actos oficiales. Desde la dictadura de Francisco Franco también se le conoce con el sobrenombre de Palacio de Oriente, a pesar de estar situado en la parte más occidental de Madrid, debido a su ubicación en la Plaza de Oriente, llamada así al estar situada al este del palacio. A eje con el palacio, y enfrentado, se encuentra al otro extremo de la plaza el Teatro Real. El palacio fue construido por orden del rey Felipe V, sobre el solar dejado por el Real Alcázar, destruido casi del todo por un incendio en 1734. Tanto los cimientos del antiguo Alcázar como alguna de sus estructuras fueron utilizadas para la construcción del nuevo palacio. El episodio del incendio sirvió para justificar la sustitución del viejo edificio por un palacio acorde al gusto de la época. Su construcción comenzó en 1738, según trazas del arquitecto Filippo Juvara, quien proponía un palacio mayor, pero en una ubicación diferente. Al morir Juvara, se encomendó el proyecto a su discípulo Juan Bautista Sacchetti, a quien se exigió adaptar los planos de Juvara al solar del antiguo Alcázar. Otros distinguidos arquitectos españoles como Ventura Rodríguez participaron y se formaron en la cantera del nuevo palacio. A él se debe la configuración de la Real Capilla. Francesco Sabatini se encargó de la conclusión del edificio, así como de obras secundarias de reforma, ampliación y decoración. Carlos III fue el primer monarca que habitó de forma continua el palacio. El último monarca que vivió en palacio fue Alfonso XIII, aunque Manuel Azaña, presidente de la Segunda República, también habitó en el mismo, ocupando las habitaciones que anteriormente había ocupado la reina María Cristina y siendo, por tanto, el último jefe de Estado que lo hizo. Durante ese periodo fue conocido como Palacio Nacional. Todavía hay una sala, al lado de la Real Capilla, que se conoce por el nombre de Despacho de Azaña. El interior del palacio destaca por su riqueza artística, tanto lo que se refiere al uso de toda clase de materiales nobles en su construcción como a la decoración de sus salones con obras de arte de todo tipo, como pinturas de artistas de la importancia de Caravaggio, Velázquez, Francisco de Goya y frescos de Corrado Giaquinto, Giovanni Battista Tiepolo o Anton Raphael Mengs. 8 otras colecciones destacables que se conservan en el edificio son las de la armería real, porcelana, relojería, mobiliario y platería. Para facilitar la contemplación del público, algunas de estas piezas se han reubicado en la vecina Galería de las Colecciones Reales. Actualmente, el organismo autónomo Patrimonio Nacional, dependiente de la Presidencia del Gobierno a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, gestiona los bienes de titularidad pública puestos al servicio de la Corona, entre ellos el Palacio Real. En 2023, el Palacio Real recibió más de millones de visitantes, siendo uno de los monumentos más visitados de España y uno de los destinos preferidos por los turistas en todo el mundo. Historia del edificio. Artículo principal. Historia del Palacio Real de Madrid. Véase también, Real Alcázar de Madrid. Evolución histórica del Real Alcázar de Madrid. El antecedente directo del Palacio Real fue el Real Alcázar, fortaleza levantada en el mismo solar donde hoy se alza la construcción barroca. Su estructura fue objeto de varias reformas, sobre todo la fachada, pues el rey Enrique III de Castilla lo convirtió en una de sus más frecuentadas residencias, tras lo que el recinto obtiene el adjetivo de real. Su hijo Juan II edificó la Capilla Real y varias dependencias. Sin embargo, durante la Guerra de Sucesión Castellana, 1476, las tropas de Juana la Beltraneja fueron sitiadas en el Alcázar, lo que ocasionó algunos destrozos en el viejo castillo. El emperador Carlos I comenzó con reformas en el Alcázar, empleando ya una arquitectura renacentista, pero fue realmente Felipe II quien impulsó mayores obras contratando artistas de Italia, Francia y los Países Bajos. Fue por entonces cuando se construyó la llamada Torre Dorada y la Real Armería, derribada en 1894. Felipe III, Felipe IV y Carlos II continuaron con este proyecto.
Cuando llegó al trono Felipe V de Borbón en 1700, consideró que el antiguo alcázar era demasiado austero y estaba anticuado, por lo que acometió nuevas reformas. La reina María Luisa Gabriela de Saboya, por su parte, y la princesa de los Ursinos redecoraron las estancias al gusto francés. El incendio parcial del alcázar en la Nochebuena de 1734 fue una buena excusa para demolerlo casi por completo, exceptuando parte de los cimientos y algunas estructuras, y construir un nuevo palacio más acorde al gusto de la época y la nueva dinastía. La construcción del nuevo palacio se inició en 1738. Para evitar futuros incendios, el nuevo palacio sería enteramente de fábrica, con cubiertas abovedadas, limitando el uso de madera únicamente a carpinterías y estructuras de cubierta. El Palacio Barroco. El arquitecto Filippo Juvara, uno de los más destacados de su época, fue el encargado de dirigir los trabajos del nuevo palacio. El italiano ideó un monumental proyecto de enormes dimensiones, inspirado en los proyectos de Bernini para el Palacio del Louvre de París. El plan de Juvara no llegó a realizarse debido a su repentina muerte. Juan Bautista Sacchetti, discípulo de Juvara, fue elegido para continuar la obra de su maestro. Planteó una estructura de planta cuadrada, centrada por un gran patio también cuadrado y resolviendo los distintos ángulos con cuerpos salientes, estructura que recordaba tanto el antiguo alcázar como la tradicional forma palacial española. Las obras concluyeron en el reinado de Fernando VI. El programa escultórico de la fachada, pensada por el padre Sarmiento y que contó con la mano de numerosos escultores, consistía en la coronación de la balaustrada superior con las estatuas de todos los reyes de España desde tiempos de los visigodos, así como la instalación de 4 emperadores romanos flanqueando la portada principal. El programa de Sarmiento, que concebía el palacio como efigie de la España armada y nuevo templo de Salomón, fue siendo adaptado sobre la marcha, dada la complejidad y el elevado número de esculturas que requería. Felipe de Castro y Juan Domingo Olivieri se encargaron, a partir de 1749, de ejecutar la decoración escultórica del palacio, conforme al programa proporcionado por Sarmiento. Para la serie de 94 reyes de España, destinada a coronar la balaustrada, Olivieri y Castro se sirvieron de un elevado número de escultores que trabajaron bajo su dirección, entre ellos Luis Salvador Carmona, Felipe del Corral, Juan de Villanueva Barbales, Alejandro Carnicero, Roberto Michel, Juan Porcel y Juan Pascual de Mena. Para abaratar costes se empleó piedra caliza de Colmenar en lugar de mármol y las estatuas se hicieron en 2 piezas. En la fachada principal y sobre el balcón se situaron las estatuas de Felipe V y su esposa, María Luisa de Saboya, que empezaron la construcción del palacio, y Fernando VI con Bárbara de Braganza, que lo terminaron, cuya ejecución se reservaron Olivieri y Castro, correspondiendo a Castro las efigies de los monarcas reinante. Un segundo conjunto era el situado en el nivel del piso principal, en el que ya Filippo Juvara había incluido 14 pedestales. Conforme al proyecto de Sarmiento, se incluyeron en el reyes representativos de los reinos de la nación española, incluidos Portugal y América, representada por Moctezuma y Atahualpa, a los que se agregaban los patrones de España y Castilla, Santiago y San Millán. La serie fue adjudicada también a Olivieri y Castro el mismo año 1749 y desmontada con el resto en 1760, aunque algunas de las estatuas han vuelto luego a su lugar original. Para el frente de la triple portada del mediodía se proyectaron 4 estatuas colosales de emperadores romanos de cuya ejecución se encargaron personalmente Olivieri y Castro, Arcadio, Trajano, realizadas por Castro, y Teodosio y Honorio, labradas por Olivieri. Sobre el balcón principal se proyectó un relieve de la España armígera, con las figuras de España como matrona armada y Plutón con el cuerno de la abundancia, ejecutado en mármol por Olivieri, quien también proporcionó el modelo para el relieve del ático de la fachada principal. Carlos III, a la muerte de su hermano en Madrid, abandonó el reino de Nápoles y se instaló en Madrid como nuevo rey de España. La moda, que en Italia avanzaba hacia el nuevo clasicismo, influyó al rey, que decidió retirar en 1760 todas las esculturas de la cornisa, que fueron almacenadas hasta que a partir de 1787 comenzaron a distribuirse por distintos jardines y parques españoles. El nutrido conjunto, concebido para ser visto de lejos y alguna vez criticado, presenta un aire barroco, berninesco, con la variedad de posturas y vestimentas. Unos años más tarde, el rey encargó una ampliación del edificio a su arquitecto Francesco Sabatini, que ya dirigía las decoraciones de las habitaciones del palacio. De esa ampliación solo se llevó a cabo el cuerpo conocido como Ala de San Gil, en el ángulo sureste. Carlos IV, a la muerte de su padre, hizo mover la escalera principal del lugar al simétrico opuesto, para no tener que trasladar sus aposentos principescos. Fernando VII, que estuvo varios años preso en Francia, en el castillo de Valencay,
inició una nueva remodelación de la decoración del palacio en el siglo XIX. El objetivo de esta reforma era convertir el anticuado edificio construido a la italiana en un moderno palacio al estilo francés 20 según las malas lenguas. Este cambio decorativo propició la fundación del actual Museo del Prado. El rey quería decorar sus salones con colgaduras de seda a la moda francesa, para lo cual retiró numerosos cuadros antiguos, que quedaron almacenados. Sería su esposa Isabel de Braganza quien impulsó la recopilación de muchos cuadros para el futuro museo. Posteriormente el nieto de Fernando VII, Alfonso XII, siguiendo la tradición de acomodarse al gusto imperante, trató de convertir el palacio en una residencia al estilo victoriano. Las obras fueron dirigidas por el arquitecto José II de Lema y consistieron en la transformación de varias habitaciones, la sustitución de pavimentos de mármol por parqué y la adición de mobiliario de la época XXI. Las restauraciones efectuadas durante la segunda mitad del siglo XX tuvieron que reparar los daños causados durante la Guerra Civil, instalar o reinstalar nuevos conjuntos decorativos y sustituir los entelados de las paredes dañados por reproducciones fieles al original. Exterior del palacio. Detalle de la fachada. Recaredo y Liuba II, reyes visigodos, flanquean el escudo de Felipe V, con los collares de las órdenes del Toisón de Oro y del Espíritu Santo. El alzado del palacio se compone de un basamento almohadillado, sobre el que se eleva el cuerpo principal de la construcción, estructurado por pilastras dóricas de orden gigante entre las que se abren ventanas y balcones. Rematando la cornisa del edificio se planificó la imponente balaustrada con la serie de reyes españoles, que Carlos III hizo bajar, como ya se ha contado, con el fin de dotar a la construcción de un aire más clasicista. La restauración de las fachadas en 1973, que repuso algunas esculturas, permitió apreciar el diseño trazado por Sacchetti 23 en su día. El italiano dispuso 14 jarrones y ubicó en las esquinas, entre otras, las estatuas del Tlatoani azteca Moctezuma II y del Inca Atahualpa, obras de Juan Pascual de Mena y Domingo Martínez. Respectivamente, la fachada meridional se distingue como principal por la presencia de un cuerpo central añadido sobre la balaustrada, llamado ático, en el que figuran las estatuas de Felipe V y su primera mujer María Luisa Gabriela de Saboya en los extremos, y las de Fernando VI y su esposa Bárbara de Braganza en el centro. Entre las esculturas situadas sobre los órdenes de columnas quedan 3 paneles sobre el ático que originalmente representaban el sol recorriendo el zodiaco. Sin embargo, solo se conservan los 2 paneles laterales, ya que el central fue desmantelado para instalar el actual reloj. El panel central con el sol en su cenit también acogía una alegoría a la monarquía española con un castillo en alto relieve y 2 columnas de Hércules, un león exentos. Las columnas y el león fueron reutilizados por Isidro González Velázquez en la cabecera del Real Canal de Manzanares. Los 4 emperadores que flanqueaban originalmente la portada principal, Honorio, Teodosio, Arcadio y Trajano, fueron sustituidos por unas columnas toscanas que soportan una gran balconada, fruto de los cambios introducidos por Carlos III, y trasladados al interior del patio central, donde se encuentran actualmente. Es muy destacable la intervención de Juan Domingo Olivieri y su taller, quienes labraron más de la mitad de las esculturas que ornaban el palacio en tiempos de Fernando Junio del 25. También fue autor de muchos motivos heráldicos, mascarones y otras figuras alegóricas, situadas en lugares menos destacados. Plaza de la Armería. Artículo principal. Plaza de la Armería. En ella se encuentra la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, cuya construcción fue patrocinada por el rey Alfonso XII para albergar los restos de su esposa María de las Mercedes de Orleans. 27. Las obras de edificación del templo comenzaron en 1878 y concluyeron en 1993. Esta plaza limita hacia el este con los jardines de Lepanto, en la Plaza de Oriente. Fachada del palacio hacia la Plaza de la Armería. Narciso Pascual Colomer, el mismo arquitecto que trazó la Plaza de Oriente, diseñó el trazado de la plaza en 1879, aunque no llegó a realizarse. La ejecución se produjo finalmente en 1892, según un nuevo proyecto del arquitecto Enrique María Repullés. Los antecedentes de esta plaza se remontan a 1553, año en que Felipe II ordenó levantar un edificio para alojar las caballerizas reales, reformado en 1670 por José del Olmo. La construcción sobrevivió hasta 1884, un incendio hizo imprescindible su derrumbe. El solar que hoy ocupa la Plaza de la Armería fue usado durante muchas décadas como anteplaza de armas. Sacchetti intentó construir una catedral que rematara la cornisa del Manzanares, y Sabatini propuso unir dicho edificio con el Palacio Real, a fin de formar un solo bloque. Ambos proyectos fueron ignorados por Carlos III.
Ángel Fernández de los Ríos propuso en 1868 la creación de un gran espacio arbolado que recorrería todo el contorno de la Plaza de Oriente, con el propósito de dar una mejor vista al Palacio Real. Una década más tarde, Segundo de Lema añadió una escalinata al diseño original de Fernández, lo que desembocó en la idea de Francisco de Cubas para dar más importancia a la incipiente iglesia neogótica de la Almudena, cuya construcción historicista y clásica armoniza con el estilo del Palacio Real. Plaza de Oriente. Artículo principal. Plaza de Oriente. Lado norte de la Plaza de Oriente. Se trata de una plaza rectangular de cabecera curvada, de carácter monumental, cuyo trazado definitivo responde a un diseño de 1844 de Narciso Pascual y Colomer. Uno de sus principales impulsores fue el rey José I Bonaparte, quien ordenó la demolición del caserío existente sobre su solar para abrir una gran avenida desde el palacio hasta la Puerta del Sol, precursora de operaciones urbanas como las que el George Eugene Haussmann haría posteriormente en París. Esta avenida nunca se realizó, y el vacío dejado ante el palacio permitió esta nueva plaza. La Plaza de Oriente es de forma irregular, si bien su cabecera, situada al este, se cierra formando una curva, presidida por el Teatro Real. Pueden distinguirse tres grandes cuadrantes: los jardines centrales, los jardines del Cabo Noval y los jardines de Lepanto. Los jardines centrales están dispuestos alrededor del monumento a Felipe IV, en forma de cuadrícula, siguiendo el modelo barroco de jardinería. Están conformados por 7 parterres, poblados por setos de boj, formas de cipreses, tejos y magnolios de pequeño tamaño, así como por plantaciones florales. De carácter temporal, 33 se encuentran delimitados a ambos lados por sendas hileras de estatuas que actúan como línea de división de los otros 2 cuadrantes. La plaza alberga una colección escultórica de 20 reyes españoles, correspondientes a 5 visigodos y a 15 monarcas de los primeros reinos cristianos de la Reconquista. 35 estas estatuas, realizadas en piedra caliza, se distribuyen en 2 hileras, que surcan el recinto en dirección este-oeste, a ambos lados de los jardines centrales. Conocidas popularmente como los Reyes Godos, marcan la línea de división entre el cuerpo central de la plaza y los jardines del Cabo Noval, al norte, y de Lepanto, al sur. El grupo de estatuas forma parte de la serie dedicada a todos los monarcas de España, mandada hacer para la decoración del Palacio Real de Madrid durante el reinado de Fernando VI. Se ejecutaron entre 1751-753 Jardines del Campo del Moro. Artículo principal. Campo del Moro. Estos jardines deben su nombre a que supuestamente en este lugar acamparon las tropas del caudillo musulmán Ali ibn Yusuf en 1109 durante un intento de reconquista de la Plaza de Madrid. 36 Las primeras obras para acondicionar la zona se deben a Felipe IV, durante cuyo reinado se construyeron fuentes y se plantaron diferentes tipos de vegetación, aunque el aspecto general del lugar siguió bastante descuidado. Durante la construcción del nuevo palacio se realizaron diversos proyectos de ajardinamiento basados en los jardines del Palacio de la Granja, pero no se llegó a realizar nada por la falta de fondos, no siendo hasta el reinado de Isabel II en que se comienza un ajardinamiento más serio. En esta época se diseña un gran parque de tipo romántico y se instalan fuentes traídas desde el Palacio de Aranjuez. Con la caída de Isabel II los jardines sufren un periodo de abandono y descuido en el que se pierde una parte del diseño y no es hasta la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena cuando se inician una serie de obras de recuperación, otorgándole el diseño actual, que sigue el trazado de los parques ingleses del siglo XIX. A lo largo de su reinado, para conmemorar su onomástica el día de San Juan Bautista, 24 de junio, el rey Juan Carlos celebraba una recepción en estos jardines. Jardines de Sabatini. Artículo principal. Jardines de Sabatini. Vista general de los Jardines de Sabatini. Situados en la parte norte, entre el Palacio Real, la calle de Bailén y la Cuesta de San Vicente. De diseño francés, son unos jardines de carácter monumental, creados en los años 30 del siglo. Octubre del 40 reciben la denominación de Sabatini debido a que en este lugar se ubicaron las caballerizas construidas por este arquitecto para servicio del palacio. 41 Estos jardines están adornados con un estanque a cuyo alrededor se sitúan algunas de las estatuas de los reyes españoles que en un principio estaban destinadas a coronar el Palacio Real. Situadas de modo geométrico entre sus paseos, se encuentran varias fuentes. El gobierno republicano ordenó la incautación de diferentes bienes de la familia real española, entre ellos cediéndolo al Ayuntamiento de Madrid para poder levantar un parque público. El proyecto fue adjudicado al arquitecto zaragozano Fernando García Mercadal tras resultar ganador en el concurso convocado. En 1972 se reformaron los jardines, construyéndose las escaleras monumentales. Interior del palacio. Planta baja. Real Biblioteca. Artículo principal.
Real Biblioteca de Madrid. La Real Biblioteca ocupa el ángulo noroeste del palacio desde la muerte de Fernando VII, al desear quedarse la reina viuda el ala de San Gil entera, donde estaba ubicada antes la librería de Cámara Real, y consta de 2 plantas, amueblada la principal con librerías de caoba construidas hacia 1840. Alberga, en números muy aproximados o exactos, unas 300.000 obras impresas entre fondo antiguo y moderno, unos 5.000 manuscritos, muchos son volúmenes facticios, con unas 33.700 piezas de texto manuscrito. Solo la colección Gondomar de cartas hay unas 18.000, 273 incunables, 3.000 obras musicales incluyendo unos 120 cantorales, 7.000 piezas de cartografía entre atlas, hojas sueltas y otros formatos, 15.000 piezas de material gráfico, grabados y dibujos, y otras tipologías de fondos librarios. Real Botica. Durante el reinado de Felipe II la Real Farmacia se convirtió en un apéndice de la Casa Real, con la orden de abastecerla de medicamentos, función que continúa nuestros días. 45 La Real Farmacia existió como museo de farmacia desde 1964 hasta 2014, año en que se reorganizó el centro de visitantes del palacio, ocupando salas del museo. Las salas de destilaciones y las 2 salas adyacentes a la farmacia fueron reconstruidas tal y como eran durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII. Los frascos son anteriores y fueron realizados en las fábricas de La Granja y del Buen Retiro, existiendo también otros enseres fabricados en loza de Talavera en el siglo XVII. Real Armería. Artículo principal: Real Armería de Madrid. La Real Armería. Considerada, junto a la Imperial de Viena, como una de las mejores del mundo, está formada por piezas que van desde el siglo XV en adelante. Son de destacar las piezas de torneo realizadas para Carlos V y Felipe II por los principales maestros armeros de Milán y Augsburgo. Entre las piezas más llamativas sobresale la armadura y aperos completos que el emperador Carlos V empleó en la batalla de Muiberg, y con los cuales fue retratado por Tiziano en el famoso retrato ecuestre del Museo del Prado. 47 Una parte de la armería se perdió durante la Guerra de la Independencia y durante la Guerra Civil Española. Aún así, la armería conserva algunas de las piezas más importantes de este arte a nivel europeo y mundial, entre ellas varias firmadas por Filippo Negroli, uno de los artífices más afamados del gremio. Archivo General de Palacio. Artículo principal: Archivo General de Palacio. El Archivo General de Palacio se creó en 1814 con el objeto de recoger, clasificar y conservar todos los documentos producidos por las distintas oficinas que se encargaban del gobierno y administración de la Real Casa y Patrimonio de la Corona de España. Está ubicado bajo los arcos del lado oeste de la Plaza de la Armería y recibe la documentación procedente de la Casa Real y de Patrimonio Nacional. Reales Cocinas. Abiertas al público en 2017, se construyeron como el resto del palacio en 1737, siendo renovadas en 1861. Ocupan 2.000 metros cuadrados y ofrecen una exposición de 2.625 objetos. Planta alta. Escalera principal. Artículo principal: Escalera principal del Palacio Real de Madrid. La escalera principal, decorada con frescos de Corrado Giaquinto. Esta escalera fue diseñada por Sabatini en 1760 y reformada durante los primeros años del gobierno de Carlos IV. Para su construcción se emplearon los mismos materiales que para otras estancias del recinto, como mármol y granito. La decoración de la bóveda de lunetos con grandes óculos de iluminación es parte del programa iconográfico de exaltación de la monarquía española diseñado por Sacchetti, y la realización de los frescos correspondió a Corrado Giaquinto. En ellos pintó alegorías que en conjunto, en el fresco de la bóveda principal representan el triunfo de la religión y de la Iglesia, en uno de los 2 lunetos de sobrepuerta, la victoria de España sobre la dominación sarracena, y en el otro, enfrente, situado detrás de la estatua de Carlos IV, Hércules arrancando las columnas de Gibraltar a pesar del poder de Neptuno. 52 Sobre la cornisa se encuentran representaciones de las virtudes consideradas características del reinado de Fernando Junio del 53. Todas estas imágenes simbolizan la universalidad y los valores propios de la nación española, en una época en que era necesario reforzar el concepto de hispanidad. Los leones que adornan el arranque de las balaustradas se deben a los escultores Felipe de Castro y Robert Michel, respectivamente. Sobre la hornacina de cerramiento que se halla en el arranque de la escalera está la estatua de Carlos IV vestido a la romana, obra de Robert Michel. En el paso de la escalera a los salones, se contemplan sendos bustos de Felipe V e Isabel Farnesio, obra de René Fremin. Salón de Alabarderos. Artículo principal: Salón de Alabarderos del Palacio Real de Madrid.
Fue concebido por Sacchetti como salón de baile o comedor de gala, pero Carlos III lo convirtió en salón de los guardias que custodiaban el recinto 55. La decoración está basada en un escueto orden de pilastras toscanas y ramas de laurel hechas en estuco. Fue objeto de varias reformas, la primera de ellas en 1857, continuada en 1880. Destaca en esta sala la pintura al fresco que adorna su bóveda. Giambattista Tiepolo fue el encargado de decorar la estancia, para lo que realizó varias pinturas de carácter mitológico. Eneas conducido al templo de la inmortalidad por sus virtudes y victorias, Venus encomendando a Vulcano que forje las armas para Eneas, temas que parecen aludir a la función militar del espacio, pero también a la figura de Carlos III como guerrero victorioso y a su madre, Isabel de Farnesio, como reina prudente y protectora. Un cuadro de gran tamaño, La familia de Juan Carlos I, obra del pintor contemporáneo Antonio López García, se ha incorporado a la decoración de este espacio recientemente. Salón de columnas. Artículo principal. Salón de columnas del Palacio Real de Madrid. La estancia presenta un orden de pilastras lisas realzado con columnas adosadas de fuste estriado, coronadas por capiteles con la representación del toisón de oro, castillos y leones, iguales a los de las columnas de la escalera principal. La bóveda fue decorada por Sabatini en 1761, usando parejas de sátiros que sostienen medallones representativos de los 4 elementos. Giaquinto fue el responsable de la decoración pictórica de la bóveda con el tema El nacimiento del sol, bajo el cual se puede ver el triunfo de Bacó. Sobre la puerta de entrada desde el Salón de Alabarderos, representó la majestad de la corona española. El salón se destinó a la celebración de bailes y banquetes hasta el reinado de Isabel II. Además, se celebraba durante el Jueves Santo el ceremonial del lavatorio y comida de pobres, durante el cual el rey y la reina, ante los grandes de España, ministros, cuerpo diplomático y jerarquía eclesiástica, daban de comer y lavaban los pies a 25 pobres. Actualmente, tienen lugar aquí los conciertos con los Stradivarius Palatinos 59. El Salón de Columnas ha servido a lo largo de su historia como escenario de grandes acontecimientos de la historia de España. 1878. Como capilla ardiente de la Reina María de las Mercedes de Orleans. 1885. Como capilla ardiente del rey Alfonso XII. 1975. Como capilla ardiente de Francisco Franco. 1985. Ceremonia de la firma del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. 1991. Conferencia de Paz de Madrid. 1992. Cumbre Iberoamericana. 1997. Cumbre de la OTAN. 2014. Ceremonia de la firma de la abdicación de Juan Carlos I. 2018. Acto de imposición del collar de la insigne Orden del Toisón de Oro a la princesa de Asturias, Leonor 60. Hoy en día el Salón de Columnas es utilizado para recepciones con numerosos asistentes, como el vino de honor posterior a la Pascua Militar y a la recepción al cuerpo diplomático, además del encuentro de embajadores de España y la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 61. Cámara de Gasparini. Artículo principal. Salón de Gasparini del Palacio Real de Madrid. Lámpara de la Cámara de Gasparini. Su decoración data del reinado de Carlos III y está considerado uno de los más hermosos salones del palacio y ha llegado hasta nuestros días prácticamente sin ningún retoque. Por diferentes motivos, se tardaron alrededor de 50 años en la conclusión del programa decorativo. Era el lugar donde el rey se vestía en presencia de la corte, según la costumbre de la época 64. Su decoración, realizada por Matías Gasparini, presenta grandes originalidades del tipo chinoiserie en estilo rococó 65. Los muebles, el suelo de mármol y el tapizado de las paredes se diseñaron como un conjunto. En fecha reciente, la seda de las paredes hubo de sustituirse por su mal estado, si bien sus bordados se cosieron laboriosamente sobre el nuevo tejido. Cabe destacar el reloj situado sobre la chimenea, obra de Pierre Jacquet-Droz, con autómatas vestidos a la moda del siglo XVIII que bailan cuando, al dar las horas, un pastor sentado toca la flauta. En la esfera del reloj puede leerse, Jacquet-Droz à la Chaux de France en Suisse. Gabinete de porcelana. Artículo principal. Saleta de porcelana del Palacio Real de Madrid. Aspecto de la saleta de porcelana. Fue decorado en época de Carlos III, influido por las construcciones similares que llevó a cabo como rey de Nápoles y Sicilia, especialmente en el Palacio Real de Portici. Para su construcción se colocaron bastidores donde habrían de sujetarse las placas de porcelana. El proyecto decorativo, de estilo tardobarroco clasicista, estuvo a cargo de Juan Bautista de la Torre y Genaro Boltri.
El pavimento de esta sala es uno de los más bellos elementos decorativos ideados por Gasparini. Está compuesto por una elegantísima taracea de mármoles de colores y en invierno se cubre con una alfombra de lana que simula los motivos representados por el mármol. Comedor de gala. Comedor de gala. Este impactante espacio está constituido a partir de 3 salones del llamado Cuarto de la Reina, por estar destinado a María Amalia de Sajonia, esposa de Carlos III, que no llegó a habitarlo, ya que falleció en 1760, 4 años antes de ocuparse el palacio. El rey Alfonso XII ordenó unir los 3 salones para comedor en las solemnidades oficiales, y así, bajo las órdenes del arquitecto José II de Lema, fue inaugurado en 1879, con el banquete de gala del segundo matrimonio del rey con María Cristina de Habsburgo-Lorena. Las columnas en la decoración de las bóvedas son de mármol de Bagneres y la mayor parte de la ornamentación de bronce se realizó en París, incluyendo las 15 arañas y los 10 apliques, que en la actualidad incorporan tecnología LED, favoreciendo la visibilidad sin dañar ninguna de las obras de arte que se exponen. La mesa admite hasta 144 comensales. Los muros se adornan con tapices de la serie de Bertumno y Pomona, realizados por el maestro bruselés Willem Pannemakers, siglo XVI. Grandes tibores de porcelana china del siglo XVIII y 6 grandes jarrones de bronce y porcelana de Sèvres, 1826 a 1830, adornan los muros y los huecos de los balcones, respectivamente. Las bóvedas corresponden a las 3 de los primitivos salones y fueron pintadas, la primera, por Mengs, la Aurora en su carro, la segunda, por Antonio González Velázquez, Cristóbal Colón ante los Reyes Católicos después del descubrimiento de América, y la tercera, por Francisco Valleu, rendición de Granada. Salón de espejos. Artículo principal. Salón de espejos del Palacio Real de Madrid. Es un salón de estilo neoclásico que era usado como tocador por la reina María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, reinado durante el cual fue concebido y decorado. Se trata de uno de los salones más bellos del palacio. A ello contribuyen los zócalos de mármol rosado y los paramentos de las paredes, cubiertos de una fina ornamentación de estuco en la que predomina el blanco y el azul. 71 Los grandes espejos que dan nombre al salón están guarnecidos en oro y azul, coronados por estucos blancos sobre fondo azul y rodeados con decoración de motivos vegetales. Cabe destacar el velador central, de caoba y bronce dorado, realizado por Tomire en 1788.73 en tiempos de Alfonso XIII. Esta sala era utilizada como salón de música. 74 La estancia también contiene una estatua en mármol que representa a la infanta María Cristina de Borbón y Battenberg, hija de Alfonso XIII, cuando era niña. Salón del Trono. Artículo principal. Salón del Trono del Palacio Real de Madrid. Este recinto es el único que no ha cambiado de función en toda su historia, desde que Sacchetti lo concibió en 1737. Conserva toda su decoración original y se terminó en 1772. Felice Gasola, noble italiano, recibió el encargo de seleccionar a los artistas para la decoración de este salón. La bóveda, diseñada por Roberto Micheles, con seguridad, la más bella del palacio, pues el efecto que produce la pintura y la escultura que la rodea alcanza un gran esplendor. Salón del Trono. Las pinturas del techo son de Tiepolo, mientras que las paredes están forradas con terciopelo bordado con hilo de plata. El gran fresco pintado es una de las últimas obras de Giambattista Tiepolo, y representa la grandeza y el poder de la monarquía española. En el mismo se contempla al trono español custodiado por Apolo y Minerva, así como por representaciones de las virtudes. En el lado contrario, unos amorcillos vuelan portando la insignia de la Orden del Toisón de Oro. La glorificación de la monarquía y del soberano reinante es el tema de todo el conjunto. Muy destacada es la zona del Zócalo, donde, de forma realista y variada, se muestran alegorías de las diversas regiones y posesiones españolas, con sus atributos característicos. El resto de la decoración de la estancia se debe al piacentino Giovanni Battista Natali, quien se encargó tanto del diseño de los bordados como de la traza de las consolas y de los espejos, que forman parejas y son todos diferentes, aunque dentro del mismo estilo. Destaca el terciopelo de la colgadura, tejido en Génova, de color rojo carmesí bordado con hilos de plata sobre dorada. La decoración de Natali, junto con las pinturas de Tiepolo, constituye una de las más altas cimas del rococó en España. 81 Como en la cámara de Gasparini, el tejido que tapiza las paredes es reciente, en sustitución del terciopelo original que se hallaba muy deteriorado, si bien se han transferido a los bordados originales. Las esculturas que hoy se pueden ver en esta sala pertenecen, en su mayoría, a la colección rescatada del Real Alcázar. Ello se debe al proyecto de la dinastía borbónica,
que deseaba afirmarse como sucesora directa de la Casa de Austria 82, destacan parte de las figuras de bronce de la serie conocida como Los Planetas, obra del flamenco Jacques Hongelink, así como una serie de estatuas de las virtudes cardinales, obra de René Frémin. Son destacables asimismo los relojes, obras de John Ellicott y Ferdinand Berthoud, y los leones de bronce dorado al fuego, obra de Matteo Bonarelli de Lucca, que flanquean el dosel con el trono real. Las arañas que iluminan la estancia son venecianas, de cristal de roca y plata. Tanto las esculturas representando los planetas como los leones del trono fueron traídos de Italia por Velázquez, que en su calidad de aposentador real supervisaba directamente las decoraciones de los reales sitios. Real Capilla. Artículo principal. Capilla Real de Madrid. Cúpula central de la Real Capilla. Los frescos son obra de Corrado Giaquinto. Es uno de los puntos más interesantes desde el punto de vista arquitectónico de todo el palacio. Situada en el centro del lado norte de la planta principal del palacio, tiene su acceso desde la galería que rodea el patio central. Sacchetti realizó un primer proyecto, pero Fernando VI se decantó finalmente por el presentado en 1749 por Ventura Rodríguez. Por entonces ayudante del primero 84, la capilla fue realizada entre 1750 y 1759. La planta es de tipo central o elíptica, estando coronada por una cúpula de media naranja. A cada uno de los ángulos que describen la planta, salvo el atrio, que presenta pilastras negras que imitan el mármol, se encuentra adosada una columna de mármol negro de Mañaria, Vizcaya, hasta un total de 16, de una sola pieza. Estas columnas están coronadas con capiteles en estuco dorado. La distribución de la capilla es clásica. Al este se sitúa el altar mayor, de mármol, al norte el altar del Evangelio, al oeste el órgano y el atrio ocupa el lado sur. Los asientos reales se sitúan en el lado norte, próximo al altar mayor, que está a su derecha. El pintor Corrado Giaquinto fue encomendado para diseñar y dirigir los trabajos de la decoración de la Real Capilla y él mismo pintó los frescos de la capilla y del atrio. Los ángeles del tambor fueron realizados por Felipe de Castro. Sobre el altar mayor hay un cuadro de Ramón Valleu, San Miguel triunfando sobre los demonios, y en el altar del Evangelio, el cuadro de la Anunciación, obra postrera de Mengs. El dosel y los sillones de los soberanos son de la época de Fernando VI y fueron realizados en raso blanco con bordados de plata y sedas de colores. El órgano, construido en 1778 por Jorge Bosch Bernat, está considerado como una auténtica obra maestra. Se conservan en la capilla los restos de San Félix, el cual está representado en una figura de cera dentro de un sarcófago de cristal. En tiempos recientes la capilla real ha sido utilizada para funerales de la familia real española, sirviendo como capilla ardiente en abril de 1993 para don Juan de Borbón, conde de Barcelona, y en enero de 2000 para María de las Mercedes de Borbón dos Sicilias, condesa de Barcelona. En noviembre de 2000 se celebró un Te Deum en esta capilla para conmemorar el 25 aniversario de la proclamación de Juan Carlos I como rey de España. Sala de la Corona. Corona tumular y cetro. Situada en la hasta ahora denominada Cámara de la Reina María Cristina, se trata de una pieza decorada con tapices representando las 4 estaciones. Con motivo de la proclamación de Felipe VI como rey de España el 19 de junio de 2014, la sala se remodeló para albergar los símbolos de la monarquía constitucional. Así, se exponen la corona y el cetro pertenecientes a las colecciones reales, que nunca se habían expuesto antes al público, mostrándose solamente en actos ceremoniales. La corona procede del reinado de Carlos III y está realizada en plata cincelada, repujada y sobredorada. El cetro data del reinado de Carlos II y está realizado en cristal de roca, filigrana de plata sobredorada, esmaltes y granates engastados. Ambos símbolos se han utilizado como emblema de la monarquía hispánica desde el reinado de Isabel II. En esta sala también se expone un collar de la Orden del Toisón de Oro, la más alta condecoración que concede la monarquía española. Realizada en plata sobredorada y oro, fundidos, cincelados y esmaltados, la pieza que se muestra procede del reinado de Isabel II, quien se la impuso a la imagen de la Virgen de Atocha en 1854. El sillón original del Salón del Trono del Palacio Real de Madrid es otra de las piezas incorporadas a la sala. Perteneciente al rey Carlos III, cuya efigie reproduce en su respaldo, ha servido de modelo para los tronos posteriores. Asimismo, la Sala de la Corona muestra la denominada Mesa de las Esfinges, de estilo imperio y adquirida por Carlos IV en 1803. Es una de las obras maestras del mobiliario en las colecciones reales. En ella, el rey Juan Carlos I sancionó la ley orgánica por la que se hacía efectiva su abdicación, el 18 de junio de 2014,
cuyo texto también se exhibe. Anteriormente había servido para firmar el ingreso de España en la CE, actual UE. Completa la sala un ejemplar del discurso de la proclamación del rey Felipe VI, firmado expresamente por el antiguo cuarto de la reina. Con este nombre se denominan varias estancias construidas como aposentos para la reina Isabel de Farnesio, quien los habitó entre 1764 y 1766.90. Después sirvieron como habitaciones de la infanta María Josefa y de la princesa de Asturias, María Antonia de Borbón dos Sicilias, esposa del futuro Fernando VII. En la decoración de este cuarto destaca la aurora, último fresco de Mengs, y los 4 momentos del día, escena adornada por ángeles de estuco 91. En los primeros años del siglo XIX se encontraba aquí la familia de Carlos IV, obra de Francisco de Goya, junto con sus bocetos, el infante Carlos María Isidro, el infante Francisco de Paula, la infanta María Josefa, el infante Antonio Pascual y Luis, rey de Etruria. Esta decoración fue sustituida en 1818 por Fernando VII, que compró bellos tapices de estilo neoclásico y convirtió la estancia en el tocador de su esposa María Isabel de Braganza. La nueva reina inició un programa iconográfico que incluía escenas sobre la vida de San Hermenegildo y Santa Isabel de Portugal, encargadas a Zacarías González Velázquez, Vicente López Portaña y al mismo Goya. Algunos años antes, bajo el patrocinio de Isabel de Farnesio, se había pintado una alegoría de Isabel la Católica y el famoso cuadro Colón ofreciendo el nuevo mundo a los reyes católicos, obra de Antonio González Velázquez. La antigua primera antecámara de la reina debe en su aspecto actual a José II de Lema, que la convirtió en sala plateresca durante el reinado de Alfonso XII. La muerte del rey frustró el proyecto decorativo. Con Alfonso XIII comenzó a usarse este recinto como sala de cine y sala de la banda, por alojarse allí el grupo de músicos que tocaban en las celebraciones de palacio. Este salón alberga un finísimo centro de mesa, hecho en París y regalado por el conde de Aranda a Carlos IV en 1786. En la segunda antecámara de la reina se ha guardado, desde tiempos de Carlos III, la colección de piezas de plata para uso cotidiano de la familia real, cuberterías y trofeos deportivos ganados por Alfonso XIII y su hijo, don Juan de Borbón. Cuarto del infante don Luis. Esta zona de palacio ha sido ocupada muy brevemente a lo largo de su historia. Entre sus moradores se encuentran el infante Luis Antonio de Borbón y Farnesio, 1764 a 1776, don Gabriel de Borbón, 1785 a 1788, Luisa Fernanda de Borbón y Antonio de Orleans, 1846 a 1848, y doña Isabel de Borbón y Borbón, 1876 a 1901. Salomé con la cabeza de Juan el Bautista, c. 1607, de Caravaggio. La primera antecámara de don Luis, hoy conocida como Salón de Vajillas, posee un hermoso fresco de Luis González Velázquez, La gloria y el poder español en las 4 partes del mundo. Aquí se guardaba la vajilla usada en el servicio de los príncipes de Asturias, regalada a Carlos IV por Augusto II de Polonia. Otras piezas proceden de Sèvres, encargadas por Fernando VII e Isabel II. También se conserva aquí la cristalería, donde destaca la colección del rey Francisco de Asís, una de las escasas piezas salidas de la Real Fábrica de Cristales de la Granja. Cerca de allí se encuentra la cámara del infante don Luis, que aloja la mejor obra de Francisco Valleu en Palacio, realizada con su hermano Ramón. La Providencia presidiendo las virtudes y las facultades del hombre. 98. En esta sala el infante organizaba audiciones de músicos, por lo que hoy en día sirve como sala de instrumentos musicales. Un poco después se halla la sala de papel pintado, llamada así por estar ornada con el papel de la Real Fábrica. Los motivos representados son, en su mayoría, mitológicos. El gabinete del ángulo o tocador chinesco, el cuarto de la infanta Mariana Victoria y la pieza de los pájaros albergan la más grande colección de pintura de todo el Palacio Real. Se conservan obras de Juan de Flandes, Van der Weyden, El Bosco y Rubens. La bóveda del gabinete de los pájaros fue decorada por Domenico Tiepolo, quien para esta obra contó con la colaboración de su hermano Lorenzo, ejecutada con gran naturalismo. Sobre uno de los muros se exhibía Salomé con la cabeza del Bautista, obra de Caravaggio, ahora en la vecina Galería de las Colecciones Reales, espacio expositivo ubicado junto a la Catedral de la Almudena. Cuarto de la Reina María Luisa. Se encuentra en la parte oriental de Palacio. En estas estancias habitó la Reina María Luisa de Parma. Fernando VII e Isabel II convirtieron este espacio en salas para la recreación de la familia real, hasta que en 1907 fue rehabilitado por la Reina Madre María Cristina de Austria. Esta sala fue decorada al gusto neoclásico, valiéndose de estucos y tapices.
También aloja un templete dedicado a Apolo y las Musas y un retrato de Luis Felipe de Orleans y su esposa María Amelia de Borbón-Dos Sicilias. Obra de Franz Xaver Winterhalter, 103. Mariano Salvador Maella decoró la bóveda de la estancia con el fresco Las cuatro estaciones del año, ejecutado en 1769. Una serie de consolas, de mediados del siglo XVIII, y un conjunto de tapices sobre la guerra de Troya cierran la estancia. La llegada de la reina María Cristina trajo consigo una importante reforma a esta sala. Se conservaron muchos de los adornos que en su día realizó la infanta.